Hola, mi nombre es Analichin Olivares, represento el Tecnológico Nacional de Huauchinango. El día de hoy voy a hablar del tema 5.4, que es máximos y mínimos de una función de la unidad 5 de la materia de cálculo diferencial. Explicaré el tema y abordaré un ejercicio y posteriormente daré un ejemplo de este tema que se aplicará en mi carrera. Y bien, el tema máximos en una función. ¿Qué son los máximos en una función? Bien, es un punto de la función donde éste cambia de creciente a decreciente, es decir, aquellos puntos altos de la gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Bien, pues observamos muy bien la gráfica y vemos que el punto creciente es cuando va creciendo y cuando va decreciendo. El punto que se relaciona aquí es el punto más alto, entonces eso quiere decir que es un máximo. Y viene el mínimo en una función. ¿Qué es un mínimo en una función? Es un punto, al contrario del máximo, de la función donde esta cambia de decreciente a decreciente. Entonces el punto que es el que cambia es cuando va decreciendo y al momento al momento de crecer, el punto que se encuentra aquí es el punto más bajo de la gráfica, que quiere decir que es el mínimo. En las gráficas que les mostré anteriormente no son las únicas. Este también es otro tipo de gráfica. Por lo regular son las cúbicas de la función cúbica. Entonces aquí podemos ver que hay un máximo y un mínimo en la misma gráfica. Y así como esta hay varias que tienen muchos máximos y muchos mínimos en una misma función. Bueno, se forma entre un creciente y un decreciente y al momento otra vez va creciendo. Entonces en esta hay un máximo que está entre menos 1 con 4 y en el mínimo está entre 1 y 1. Y bien, ahora daremos paso al ejercicio número 1. Tenemos la función 2x al cuadrado menos 4x menos 1. Bueno, hay una condición en todo esto que significa que la pendiente siempre va a valer 0. Ok, entonces, partiendo de eso, empezamos. Primero vamos a empezar a derivar la función, porque si derivamos, entonces podremos encontrar la pendiente, ¿ok? Entonces, derivamos como como el profe nos ha estado enseñando, entonces derivamos. Sabemos que el exponente se multiplica por el número, entonces es 2 por 2 da 4 y se resta el exponente, entonces quedaría lineal. Menos 4x solamente sería menos 4 y la constante pues no se elimina, no vale nada pues. Entonces nos quedaría como resultado. Aquí otra cosa que hay que destacar es que nosotros manejamos esto para decir que derivamos. Y por lo regular lo que investigué en este tema ocupan así para explicar que está derivada. Que nada más es cuestión de símbolos, pero pues es lo mismo, ¿no? Entonces aquí ya lo representé. El segundo paso es que vamos a cambiar lo que nos dio aquí por la pendiente. La pendiente se representa por la letra M. Bien, entonces vamos a sustituirla y ya la sustituimos. Entonces, como yo ya les dije que la condición es que la pendiente vale 0, pues vamos a cambiar este signo de M por 0 y lo vamos ahora sí a contestar. Entonces, dándonos así a entender que esto, si fuera cuadrado, sería una ecuación cuadrada, pero aquí vemos que es lineal porque lleva un 1 en este exponente. Entonces, vamos a resolver cómo se resuelven las ecuaciones. Entonces, pasamos el menos 4 para 0, lo pasamos positivamente, entonces quedaría 0 más 4, que es igual a 4, y quedaría nada más 4x. Entonces, para contestarlo otra vez, pasamos hasta acá, lo pasamos y nos da un número 1. Entonces quiere decir que el 1 es nuestro punto crítico. Bien, vamos al paso número 3, que es reemplazar la función para encontrar a y, porque este es x. Entonces, reemplazamos la función por y, entonces aquí ya pusimos el 1 de x y lo empezamos a reemplazar. Como ven, aquí ya lo reemplacé y ahora vamos a sustituir. 2 por 1 da 1 al cuadrado da 1, 2 por 1 da 2, entonces menos 4 por 1, pues menos 4. Y menos 1 se pasa tal cual. Entonces así nos queda y lo resolvemos. 2 menos 4 nos da menos 1, nos da menos 3. Entonces el siguiente punto crítico es menos 3. Y aquí lo representamos las coordenadas. Es lo que hicimos, es sacar las coordenadas. Entonces nos da que x es 1 y la y es menos 3. Bueno, hasta aquí vamos bien. Para hacer una gráfica, entonces ya encontramos el punto que es el mayor o mínimo, pero no sabemos si es mayor o mínimo. Para saber si es mayor o mínimo, debemos encontrar el máximo mínimo y para eso hay dos métodos.
Les voy a explicar el método. El primer método es que vamos a sustituir por la clave que es x, que es 1, como les decía. Entonces vamos a encontrar, vamos a sustituir por el número 1. No, relacionándonos con el punto 1. Entonces, para eso vamos a tener que hallar. Entonces, vemos que aquí está la pendiente. Pues, nos imaginamos que aquí está nuestra gráfica y esta es la pendiente, ¿no? Entonces, tenemos que sustituir por un valor menor primero y después lo sustituimos por un valor mayor. En este caso, como era 1, pues tenemos que sustituirlo por 0. Entonces, la función quedaría así. Para sustituirlo, nos vamos a sustituir de la derivada, ya no de la función, de la derivada, acuérdense de eso. Entonces daremos que 4 por 0 menos 4, 4 por 0 da 0, menos 4 pues da menos 4. Entonces menos 4 significa que va decreciendo, va así. Ahora vamos a sustituir por un valor mayor, que es 2 en este caso. Entonces sustituimos 4 por 2 menos 4, 4 por 2 es 8, menos 4 pues da 4, entonces da creciente. Entonces como vemos, va así. Quiere decir que así va a quedar nuestra gráfica. Bueno, el segundo método, que nos va a llevar a lo mismo, es el método de la segunda derivada, que ese es otro tema, pero pues ya lo quiero abordar. Entonces la función quedaría así. La derivada, acuérdense, ya no es la función, es la derivada. De la derivada le sacamos la doble derivada, eso ya lo sabíamos hacer. Entonces le sacamos derivada, la segunda derivada a esto y quedaría como 4x menos 4, entonces le sacamos derivada y sabemos que la constante se elimina y pues esta nada más quedaría 4. Entonces esta es una función constante. Bien, entonces pues lo que hacemos es sustituir por el 1, por el punto crítico que nos dio primero. Y como vemos, si hubiera una x aquí, se sustituiría, pero como no hay x, nada más se pasa tal cual, nada más pones segunda derivada de 1 y ya. Entonces esto quiere decir esto, que si nos da positivo a la primera, quiere decir que es un mínimo, ya es por lógica. Pero si fuera al revés, si fuera negativo aquí, como les decía, si en caso de que saliera menos 4, menos 3 o lo que sea en la primera vez, quiere decir que es un máximo. Pero si no sale nada, si el resultado es 0, quiere decir que no hay ni un máximo ni un mínimo en esta gráfica. Bueno, entonces a partir de estos puntos lo localizamos 1, menos 3 y vean que aquí está el punto que va a ser máximo mínimo. Hasta el paso número 3 quiere decir que ya están las coordenadas, pero todavía no sabemos si es un máximo o mínimo, porque puede estar así o puede estar así como lo vemos. Y ya a partir de esto quiere decir que si es decreciente o creciente. Digamos que esto nos permite saber los movimientos de cómo va a ser. Por ejemplo, si fuera al revés, si fuera creciente y decreciendo, sería así creciente y luego decreciendo. Pero aquí nos quiere decir que es decreciendo, quiere decir que viene bajando y luego sube. Entonces así quedaría nuestra gráfica y este sería el ejercicio número 1. Bien, para el ejercicio 2 vamos a ocupar una función cúbica. Y otra cosa que se me estaba olvidando es que en el ejercicio anterior era cuadrática, pero cuando hay una cuadrática negativa, o sea, dense cuenta aquí, cuando una función es cuadrática negativa, por ejemplo así, siempre nos va a dar máximo, o bueno, en la mayoría de las veces siempre va a dar máximo. Y el ejercicio anterior era algo positivo, era una función positiva, y por lo que nos dio un mínimo. Entonces, eso es algo que les quería comentar. Un dato perturbador. Bueno, en el ejercicio 2 vamos a hablar de una función cúbica. Como son los mismos pasos, que es el primer paso es derivar y después sacar la pendiente. Bueno, en este caso vamos a derivar y como nos han estado enseñando, la derivada de x3 es 3x al cuadrado porque pues se multiplica por el número que está aquí y se le resta al exponente. Lo mismo se hace aquí, 6 por 2 me da menos 12x y se resta el exponente. Y aquí pues se quita la x y se pone 9. Bueno, y a la función constante, bueno, pues se elimina. Entonces quedaría así. Ahora vamos a sacar la pendiente, ¿no? Pues se supone que para sacar la pendiente pues ponemos m, sustituimos el símbolo por m y pues sabemos que la pendiente vale 0, entonces la cambiamos por 0. Y pues aquí no podemos hacer la ecuación lineal como anteriormente. Aquí se tiene que factorizar, que es lo que voy a hacer. O hay otra opción que es hacer la fórmula general,
que se la saben. En mi caso yo haré factorizar porque siento que es más fácil. Entonces ponemos esto entre 3 y ya nos da el resultado. Por ejemplo, 3 entre 3 vale 1, x al cuadrado. Ese sería 3 por 4 para que nos dé menos 12 y aquí se divide, entonces sería 3. Bien, entonces ya así sería más fácil factorizar y ya factorizamos esto y nos queda esto. Y estos son los valores críticos, que nos da 1 y nos da 3, porque no podemos poner menos, ¿ok? En caso de que sea contrario, sí, pero no. Entonces, ahora vamos a hacer la parte cuarta, que era asignar valores. Por ejemplo, en el anterior asignábamos valores de uno solo, porque nada más teníamos uno solo. En este caso, asignaremos los valores a cada uno de estos. Por ejemplo, empezamos con el número 1. El valor menor de 1 es 0, por lo que hacemos la función de 0 y lo sustituimos. Y si nos damos cuenta, aquí podemos, de la derivada, acuérdense, no es de la función, es de la derivada. Entonces sustituimos con la derivada, nos da 3 por 0 elevado al cuadrado menos 12 por 0 más 9. Y podemos ver que aquí pues no se puede multiplicar por 0 porque nos da 0. Entonces 3 por 0, 0. 12 por 0, 0. Entonces los únicos nos queda 9. Ok, entonces es un valor positivo. Ahora vamos con el valor de mayor de 1, que sería 2. Entonces pues así se simboliza, chicos. Entonces hacemos la sustitución. 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Entonces 3 por 2 al cuadrado nos da 12. Menos 12 por 2 nos da menos 24, más 9, pues 9. Entonces hacemos todo el ejercicio y nos da menos 3. Ojo aquí, cuando es de positivo a negativo, quiere decir que es un máximo. Bueno, nos está dando la señal de que es un máximo porque viene positivo y luego negativo, ¿ok? Ahora vamos a sacar con la función de y. Entonces vamos a hacer lo mismo. El valor menor de y, que era 3, el valor crítico menor es 2, entonces hacemos lo mismo. 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9 nos da el resultado de 3 por 2 al cuadrado, me da 12. Menos 12 por 2 nos da menos 24 y 9 pues se pasa a 9. Entonces hacemos el ejercicio y nos queda menos 3, quiere decir que es un valor negativo. Ahora vamos con el valor mayor y como era 3, pues el valor mayor es 4, entonces sustituimos. 3 por 4 al cuadrado nos da 48, menos 12 por 4 nos da menos 48, más 9 más 9. Estos dos se eliminan y que nos quedaría 9. Cuando pasa de negativo a positivo, el caso contrario, quiere decir que es un mínimo. Bueno, entonces nada más haríamos nuestra gráfica y pues las coordenadas serían estas. Y pues se darán cuenta que la gráfica es distinta a la anterior. Y bien, esta es la gráfica y como se acuerdan cuando asignamos los valores del punto 1, se acuerdan que era de positivo a negativo porque pues subía y luego bajaba, y en el caso contrario era negativo a positivo. Bueno, aquí se representa claramente. Entonces vemos que esto es el máximo y este es el mínimo. Y lo que acabamos de hacer es sacar el máximo y mínimo de esta función. Bien, ahora daré paso a la aplicación que tiene esto en mi carrera. Y bien, bueno, pues ya está aplicada. Las matemáticas aplican en todo aspecto. En álgebra, en los números, en la investigación de operaciones, todo eso. Pero el tema de máximos y mínimos de cálculo diferencial se aplica en la cuestión de las cantidades vendidas, los ingresos, los costos, gastos. Por ejemplo, hace cuenta, podemos ver cuánto ganamos, así en sección monetaria, de acuerdo al lapso de tiempo. Por ejemplo, no sé, podemos poner que de enero a febrero, pues miren, ganamos tanta cantidad, ¿no? Y aquí se representa así. Pues aquí ponemos el periodo y vamos ganando, ¿no? Por ejemplo, aquí de la nada ganamos. Quiere decir que en este periodo podemos analizar por qué ganamos o qué hicimos para hacer tanto, o de acuerdo al periodo. Por ejemplo, no sé, si vendemos ropa de calor y en esas temporadas se vendieron más porque tal vez en ese lugar, en ese clima, pues se adaptó a nuestras ventas. Ahora de febrero a abril, no sé, pusimos ropa de invierno pero no se vendieron. Quiere decir que ahí que nuestras ventas bajaron, no tuvimos nada de ganancia.
y hace cuenta que en este caso no hubo ni un mínimo ni un máximo porque pues no está elevado ni así, entonces quiere decir que pues nada, entonces de la nada volvemos a poner ropa de calor y miren, se subieron. Entonces en este caso aquí aplicaría un mínimo y un máximo. También se aplicaría en los representantes mayores o los valores mayores o valores en cuanto a los precios. Cuando pones en la ropa los precios y tú tienes que darte cuenta cuando una persona, o sea, en la región que vas a vender, en la población, digamos, no sé, en Huauchinango, ¿no? No puedes poner en Huauchinango ropa por ejemplo, de bikinis y todo eso para la playa, porque aquí no hay playa. Entonces, por lógica, no venderías nada y te darías cuenta si lo pones en una gráfica. Ahora bien, GeoGebra nos enseña que siempre habrá la necesidad de encontrar la mayor manera de hacer algo. Un inversor buscará siempre maximizar el rendimiento de su portafolio. Pues los fabricantes y elementos de la cadena de suministro buscarán siempre minimizar el costo de la distribución, porque claro, en cuanto a gastos, nosotros también podremos hacer una gráfica de gastos. Igual, el dinero que tú le pones, pues en el tiempo que tú, pues buscas, ¿no? De enero a julio. Y pues puedes poner cuánto se gastó en gastos. Por ejemplo, podría ser así, que gastamos primero mucho, después hubo una gran cantidad y así. Y entonces podríamos ver que de tal a tal tiempo, pues se gastó demasiado, ¿no? Pero de tal a tal tiempo, pues casi no se gastó. Y así también nos podríamos ocupar en una gráfica así de máximos y mínimos. Bien, en sí yo daré un ejemplo de máximos en función de ventas. Cuando la empresa elabora su producto final, este se debe de vender en el mercado. El producto puede atraer a los clientes solo si sus costos son conscientes de su conveniencia o necesidad. ¿A qué me refiero con esto? A que la empresa, de acuerdo a sus gráficas, a la administración de precios, todo eso, nosotros nos tenemos que dar cuenta de cuánto la cantidad, la muestra de nuestra cantidad está dispuesta a pagar. No podremos a ponerle, por ejemplo, vendemos botas y no podemos vender nuestras botas a 2,000 pesos, pues un par, pues porque a lo mejor esa cantidad de población pues no tiene recursos. Entonces, si lo vendemos a algo muy, muy, muy grande y que no están dispuestos a pagar, obviamente se irán hacia nuestra competencia. Entonces ahí, ojo, hay que checar nuestras gráficas y tenemos que, aparte de checar las gráficas, tenemos que checar la población en general, la economía de ese lugar más que nada. Por ejemplo, el producto puede atraer a los clientes solo si estos están conscientes de su conveniencia o necesidad. Si tú pones algo que no necesitan, pues no lo van a comprar. Si nosotros vendemos comida, obviamente eso será un negocio productivo, pero también tenemos que ver con los precios. Pero tampoco podemos vender una ensalada que cueste, pues, no sé, 5,000 pesos. Obviamente nadie pagaría eso. Para lograr esto, su cometido, la empresa necesita comercializar y publicitar el producto. También tenemos que hacer un gasto en la publicación para que estos se enteren de qué es lo que estamos vendiendo. Si no se enteran, pues no tendríamos ventas. Las ventas también utilizan la función de máximos. La empresa intenta vender a la medida máxima. Tenemos que vender, claro, claro. No tenemos que dejar pasar nuestro inventario. Por ejemplo, si tenemos comida y si no lo vendemos se echaría a perder, lo que causaría un gasto. Entonces, no, tenemos que vender a lo máximo. Existen muchas formas y métodos en los cuales las ventas pueden maximizarse. La empresa tiene que tomar la mejor opción entre diferentes mercados y segmentos. A esto es lo que me refiero. Aquí es cuando se ocupa el máximo y el mínimo en la administración. Y bien, ese ha sido el tema de hoy, máximos y mínimos en una función y la aplicación que expliqué anteriormente en mi carrera. Muchas gracias, espero que haya servido.